aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Tú eres mi luz y mi salvación. No tengo de qué atemorizarme. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para que sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias. Te honramos y bendecimos tu nombre, Señor, una vez más. Agradecidos, Padre bueno, por tu gran e infinita misericordia. Agradecidos porque tu bondad se manifiesta una vez más sobre nuestras vidas.
Tu bondad se manifiesta, Señor, cada mañana. Tu misericordia se renueva cada mañana para con cada uno de tus hijos, para cada uno de aquel, Señor, que rinde su corazón a ti, que rinde sus vidas a ti, Señor, que rinde su corazón a ti, amado Dios. Gracias, Padre, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros fuésemos redimidos. Y es lo que nos tiene aquí, Señor, en este día, presentándonos delante de ti, ante el trono de tu gracia, para hallar gracia y el oportuno socorro, Señor, y con toda confianza poder venir ante ti, oh amado Dios, sin ningún impedimento. Todo impedimento, Señor, ha sido quitado por el sacrificio y la gracia de tu Hijo Jesucristo, al otorgarnos, Señor, esta salvación tan preciosa, esta salvación que consuela nuestras vidas, esta salvación que nos da esperanza, esta salvación que anhelamos, Señor, vivirla completamente, ya estando contigo, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Tu palabra sea la luz, es la luz en nuestro camino. Tu palabra nos edifica, tu palabra nos levanta, tu palabra nos exhorta, Señor. Tu palabra nos consuela, tu palabra nos da vida. Háblanos en esta mañana, Dios Todopoderoso. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer nosotros estuvimos meditando en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 5 y estuvimos hablando acerca de diversas enseñanzas del Señor, como por ejemplo nos dice la palabra, Mateo nos refiere esta enseñanza del Señor, diciéndonos que somos la sal de la tierra, ¿no? Y hemos hablado acerca del uso de la sal que se daba en ese tiempo, el contexto en el que el Señor mencionó de qué manera nosotros podemos influenciar en el mundo. Así como la sal le da sabor a la comida, nosotros también debemos darle sabor a la tierra, ¿no? A la humanidad, como influenciando por medio de nuestro testimonio como hijos de Dios, ¿no? Debemos ser distintos, debemos ser los que marquen la diferencia en medio de un mundo tan empobrecido, tan corrupto. Además también la sal se usaba como preservante, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que preservarnos de la corrupción, tenemos que evitar caer en las mismas condiciones que vive nuestra sociedad, ¿no? Jesucristo dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y somos parte, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por lo tanto debemos ser dignos representantes del reino de los cielos, ¿no? Luego también nos dijo que somos la luz del mundo. Somos la luz que recibimos de parte de Jesucristo, porque Él es la luz. Y por lo tanto, nosotros al ser seguidores de Jesús, también debemos reflejar esa luz, debemos alumbrar el lugar donde estamos, en el hogar, en el trabajo, en la calle, cuando caminamos por la calle, ¿no? La gente pueda notar que nosotros somos distintos, que nosotros tenemos algo en especial, y ese algo en especial es la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Y a donde vayamos debemos alumbrar. No debemos provocar tinieblas, no somos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Por lo tanto, debemos emanar, debemos emitir, fluir esa luz en medio de la oscuridad de pecado. Recuerden que hablamos que cuando Jesús se establece en Capernaum, ¿no? Dando cumplimiento a la profecía del profeta Isaías, cuando mencionó que una ciudad asentada en tinieblas, como lo era Capernaum, Galilea de los gentiles, ¿no?
llegó una luz que empezó a alumbrar toda esa ciudad. Esa luz es Jesucristo. Entonces, así como Jesús llegó a alumbrar el mundo, llegó a iluminar el mundo con el Evangelio, ¿no? Entonces nosotros también debemos alumbrar, debemos brillar en medio de toda esta oscuridad. También nos enseñó con respecto al cumplimiento de la ley, ¿no? Estaban acusando a Jesús de que él había venido a abrogar la ley, que él había venido a darle un cumplimiento diferente al que tradicionalmente estaban acostumbrados. Bueno, eso es cierto, porque tradicionalmente los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, habían mal interpretado la ley. Por lo tanto, cuando viene Jesús a darle un genuino cumplimiento a la ley, todos lo veían distinto. Todos veían que Jesús estaba usando otro método, estaba usando otra forma de cumplir la ley y no es conforme a la tradición, ¿no? Entonces Jesucristo le dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y dijimos que Jesucristo es el único ser sobre la tierra. Ni antes de Él ni después de Él existirá alguien que pueda cumplir al 100% la ley del Señor. Él vino a dar cumplimiento a la ley. Y Él dijo, no pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo esto se haya cumplido. Por parte de nosotros los hombres es imposible, ¿no? O sea, algo se nos escapa, algo no cumplimos, no podemos cumplir al 100% la ley. Pero ¿quién fue el único que cumplió? ¿Quién fue el único que dijo que se cumplirá toda la ley sin pasar ni una tilde ni una jota? Pues Jesucristo fue el único. Él vino a dar cumplimiento a la ley. Y después dice, de manera que cualquiera que quebrante, que cualquiera que enseñe mal, ¿no?, torcida las escrituras, ¿no?, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Tenemos un ejemplo que superar, ¿no? El ejemplo de Jesucristo es el ejemplo a la cual nosotros nos proyectamos, ¿no? Cada día nosotros vamos creciendo, vamos a ir acercándonos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es algo que humanamente no lo vamos a alcanzar, pero que tenemos que cada día crecer hasta intentar llegar, cuando estemos delante de Él y seamos perfeccionados por Él, allí alcanzaremos la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mientras estemos en esta tierra, nuestra tendencia siempre tiene que ser cada día ser más y más y más parecidos a Jesucristo. Pero hay un mínimo que debemos superar. Y ese mínimo el Señor dijo, la justicia de los fariseos y escribas. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, si el testimonio de ustedes no es mejor que el de ellos, si la manera de vivir no es mejor que la de ellos, entonces definitivamente no han nacido de nuevo. Básicamente, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién no tiene entrada al reino de los cielos? Aquel que no ha nacido de nuevo. Entonces, por lo tanto, si nuestro testimonio no es mejor que la de los escribas y los fariseos de ese tiempo, y de este tiempo también, ¿quiénes son? Los que tienen un comportamiento religioso, aquellos que solamente se fijan en el error de los demás, pero no miran sus propios errores, aquellos que se consideran más santos que otros, ¿no?, y juzgan a los demás. Bueno, esas personas definitivamente no han nacido de nuevo. Y si nosotros nos comportamos como ellos, tampoco hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, nuestro comportamiento tiene que ser mayor que la de ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Bien, el día de hoy vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el versículo 30. Es la lectura que vamos a desarrollar en esta mañana. Dice la Escritura de la siguiente manera.
Jesús y la ira. Estamos leyendo Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 30. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien, hermanos, entonces vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Jesús habló acerca del enojo, acerca de la ira, ¿no? Considerando, hermanos, de que el enojo en cada uno de nosotros es parte de nuestra naturaleza. El mismo espíritu que estaba en Jesucristo inspiró al apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Y el apóstol Pablo dice, airaos, o sea, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, aparentemente aquí hay una contradicción, ¿no? Y esto es lo que muchos consideran, pues, una contradicción en la palabra de Dios. Y siempre menciono esta palabra, es comidilla para los ateos, para los agnósticos, para los que están en contra de la palabra de Dios, ¿no? Para los que no aceptan la palabra de Dios como inspiración divina. Entonces, ¿quién tiene la razón? Jesucristo dice que no se deben enojar. Pablo dice, sí, enójense, ¿no? Como que haciéndole la contradicción al Señor Jesucristo. Pero lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí, ¿no?, es que la naturaleza por las cuales de la cual provenimos, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza pecaminosa, nos va a conllevar a tener reacciones que debemos evitar. Lo inevitable es enojarnos, es inevitable. Por alguna circunstancia, algo que no nos agrade. Por ejemplo, como padres, no nos agrada que nuestros hijos desobedezcan. Eso nos enoja. Como hijos,
no nos agrada que nuestros padres nos estén llamando la atención. Eso nos enoja, ¿verdad? Enoja a los hijos. Como ciudadanos, por ejemplo, no nos agrada que el vecino esté echando su basura para este lado de nuestra casa, ¿no? Eso nos enoja. Hay casos, hermanos, donde lamentablemente hay algunos vecinos, y que Dios, Dios los bendiga, ¿no? No sé por qué tienen esa costumbre esta basura no me gusta, y lo tiran por encima de su pared, a la pared del vecino, ¿no? Al techo del vecino. Y bueno, sucede. Eso que lo hagan los vecinos, no nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, diversas situaciones que se presentan en la vida provocan que nos enojemos, ¿no? Pero Jesús nos quiere enseñar, y básicamente vamos a ver aquí 3 niveles que nosotros podríamos, que el hombre, no voy a decir nosotros, voy a generalizar. Digo, no voy a decir nosotros, ¿por qué? Porque quiero diferenciar los hijos de Dios con los hombres en general, ¿no es cierto? Entonces, el hombre puede llegar a 3 niveles de ira, ¿no? Y entonces Jesús empieza hablando acerca de una ley que fue dada por parte de Dios a Moisés, y que lamentablemente, como decíamos ayer, los intérpretes de la ley, ¿no? Los escribas, los fariseos, los ancianos que venían ya desde años atrás tratando de darle una interpretación a la ley, pero lamentablemente era una interpretación ya basada no en la esencia de la ley, sino basada en lo que ellos podían hacer en el cumplimiento de la ley. O sea, esto sí lo puedo hacer, entonces hay que aplicarlo. Esto no lo podemos hacer, entonces hay que suavizar la ley, hay que darle otra interpretación, ¿no? Y así han venido dándole una incorrecta interpretación a la ley, y eso es lo que venían enseñando, como dijimos ayer, ¿verdad? Entonces Jesús les dice una vez más, ustedes han escuchado que fue dicho, no matarás, ¿no? Estoy en el versículo 21. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. ¿Con qué? Con la muerte también, ¿no? Pero aquí Jesús está yendo a la esencia de la ley, ¿no? Pero la interpretación de esta ley, ¿no? Es que se tiene que llegar al acto físico de matar para que nosotros seamos castigados. Pero Jesucristo, para dar cumplimiento a esta ley, ¿no? Él quiere evitar algo que nos conduzca a ese acto. O sea, Él va al principio del asunto. ¿Y cuál es el principio del asunto? Jesús dice, pero yo les digo y les aseguro que cualquiera que se enoje con otro ya está en la misma condición que aquel que físicamente mató a alguien. O sea, el solo enojarse con alguien, ya estamos en la misma condición de aquel que mató físicamente a otra persona. Pero ahora, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano tendrá que ir a juicio. Hermanos, miren, yo considero, personalmente considero que este es un primer nivel de la ira. O sea, el enojarse es algo que va a fluir en cristianos y no cristianos. Sí. El mismo Señor Jesucristo se enojó cuando Él entró al templo y vio que lo habían convertido en cueva de ladrones. Dice la Biblia que el celo por su casa lo consumió. Cogió un látigo y comenzó a echar a todos los que habían convertido la casa de adoración en una cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces, Él actuó con justicia. Él no llegó a pecar. Se enojó, pero no llegó a pecar, ¿no? Y eso es lo que nos dice Pablo.
por naturaleza, nosotros nos vamos a enojar por diversas circunstancias que se nos presenten en la vida. Pero no debemos cruzar la línea de pecar con nuestro enojo, ¿no? Entonces, por eso considero que este primer nivel, a este primer nivel estamos vulnerables todos los hombres, cristianos o no cristianos, nacidos de nuevo o no nacidos de nuevo. Todos nos podemos enojar. Pero si un cristiano se enoja, Pablo dice, no permitas que el sol se oculte estando tú enojado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo nos va a indicar más adelante, versículos más adelante. Que nuestro enojo no nos lleve a pecar. Al contrario, si nos enojamos por alguna circunstancia, bueno, sí, reconocer que nos hemos enojado, pero debemos saber que si permanecemos en esa condición, estamos pecando. Entonces, pedirle perdón inmediatamente al Señor. Señor, esto me molestó, esto me alteró, Señor bendito, pero perdóname, no debo estar enojado. Cristianos o no cristianos. Y los cristianos que se enojan, pues debemos evitar, ¿no? Evitar ir más allá. A ese nivel, tal vez es lo máximo que debemos llegar como hijos de Dios. ¿No es cierto? Pero ahora dice, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, al igual que aquel que mató. Hay que pedir perdón al Señor, ¿no? Y aquí hay un segundo nivel, yo veo un segundo nivel. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué significa decir necio a su hermano? Esto ya es cuando uno enojado y empieza a perder los papeles y empieza a insultar, a burlarse, a mofarse de otro, ¿no? Empieza ya a agredir verbalmente. A este nivel, estimados hermanos, el cristiano no debería llegar. No debería llegar a este nivel el Hijo de Dios. El que ha nacido de nuevo no debería llegar a este nivel. A lo mucho se nos concede llegar al primer nivel, enojarnos, pero no pecar. Pero ya a este segundo nivel, que por tu enojo ya tú empieces a despreciar a tu hermano, empieces a insultar a tu hermano, a agredir verbalmente a tu hermano, no deberíamos llegar. Pero estoy usando este verbo, no deberíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos hijos de Dios que sí llegamos a este nivel. Pero definitivamente es un nivel a la cual no deberíamos estar. ¿Qué va a pasar, hermanos? Definitivamente, si llegamos a este nivel, tenemos que aceptar que si la persona a quien hemos agredido, con todo derecho, esa persona nos puede denunciar ante el concilio, ante las autoridades eclesiásticas o autoridades civiles. Por eso que lamentablemente muchos cristianos han terminado en la cárcel por difamación, por ejemplo, por agresión verbal. Me insultó, ¿no? Y bueno, fue culpable, sí, se enojó, hermano, pero en su debilidad espiritual, pues, se fue más allá, pasó al siguiente nivel. Y bueno, pues hay que pagar las consecuencias. Sí, tenemos que asumir la responsabilidad. Por eso que no deberíamos llegar. Por eso que Pablo fue muy sabio al decir, si te vas a enojar, ya, enójate, pero no peques, no dejes que, no pases a este segundo nivel. No llegues a agredir a tu prójimo. Y Jesucristo dice, cualquiera que le diga necio a su hermano, ya le está insultando, ya está agrediendo, bueno, esa persona a quien has insultado, a quien has agredido, te puede denunciar y hasta puedes terminar en la cárcel. Y tienes que pagar las consecuencias. Sí, le pedimos perdón al Señor, Señor, perdóname, pequé, pero ya
hay consecuencias que pagar. ¿Mm? Inevitablemente. Entonces, este es un segundo nivel. Que los hombres sin Cristo hasta no se matan por agresiones verbales, pero que lo hagan ellos. Tampoco deberían hacerlo, pero bueno, ellos no tienen, pues, no tienen a Cristo en su corazón. Pero nosotros, hermanos, nosotros no deberíamos llegar a ese nivel. ¿Mm? No deberíamos estar dando esa mala imagen ante la sociedad. Oye, mira, no son cristianos y mira, están en juicio. Oye, no van a la iglesia, no van a la misma iglesia. ¿Mm? Y mira cómo se pelean. Oye, mira, los vecinos que no son cristianos, mira que su mujer cómo le grita a su esposo. Ajá. O sea, no deberíamos llegar a ese nivel, hermanos, ¿no? Y aquí yo considero un tercer nivel al que sí, definitivamente el cristiano no llega, por nada. El Hijo de Dios por nada llega a este nivel. Dice, y cualquiera que diga fatuo a su hermano, lógicamente, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué digo que el cristiano no llega? Definitivamente no va a llegar nunca a este nivel. Así con toda seguridad, permítanme decírselos, hermanos. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no va a llegar a este nivel. Ya, de seguro que muchos de ustedes estarán pensando, a ver, en primer lugar, ¿qué es decirle fatuo a su hermano? ¿No? Ya, necio es insultar, burlarse. Pero decir fatuo ya es maldecir a su hermano. Desearle lo malo a su prójimo. Ah, hermano Félix, espere. Yo conozco varios cristianos que han maldecido. Yo conozco varios cristianos que han deseado el mal a su prójimo. Bueno, sé que has escuchado a mucha gente haciendo eso, pero déjame decirte, aquel que ha hecho eso no ha nacido de nuevo. Aquellos que han llegado a ese nivel definitivamente no han nacido de nuevo. Ah, hermanos, pero yo he visto a predicadores maldiciendo por ejemplo, a hermanos que congregaban en su congregación, pero después decidieron irse a otro lugar, los han maldecido, les han deseado el mal. Bueno, podrán ser pastores, podrán tener el título de pastores, podrán tener el título de cristianos, hermanos, pero si hacen eso, definitivamente no son cristianos, no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice aquí, el mismo Señor Jesucristo dice, están expuestos al infierno. O sea, definitivamente quienes hagan eso se van a ir al infierno. Y un hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo, ya está libre de condenación. Por lo tanto, en su corazón, en su vida, no está el maldecir. Dios no se lo va a permitir. A un hijo de Dios, el Espíritu Santo no se lo va a permitir. No le va a permitir que maldiga a su prójimo. A lo mucho les va a permitir que llegue al segundo nivel. Que tampoco debería llegar ahí un cristiano. Pero no va a permitir que llegue a este tercer nivel. Y quienes llegan a este tercer nivel, definitivamente, repito, no han nacido de nuevo. Así que cuando tú escuches a alguien que supuestamente es cristiano y que lo escuchas maldiciendo a la gente, maldiciendo cualquier cosa que se le cruce por la calle, definitivamente no ha nacido de nuevo. ¿Mm? Por tanto, dice el Señor, y esto es lo que debemos hacer si es que llegamos a enojarnos. Miren, si llegamos a enojarnos y si llegamos hasta el segundo nivel máximo, que es a donde un hijo de Dios por debilidad espiritual llegaría, ¿no? Dice el Señor, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, ¿qué es traer la ofrenda? Muchos escuchan ofrenda e inmediatamente lo relacionan dinero, ¿no? Ya va a hablar de dinero, hermano. No. La ofrenda al altar es tu vida, tu adoración, ¿no? Tu cuerpo,
Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Tu sacrificio vivo, que eres tú, tu persona. Cuando vamos a orar, estamos presentando nuestra ofrenda al Señor. En este momento nosotros estamos presentando nuestra ofrenda al Señor porque estamos separando un tiempo para meditar en su palabra. Estamos presentando nuestra ofrenda al Señor. Cuando le cantamos, cuando le adoramos, estamos presentando nuestra ofrenda al Señor. Entonces cuando traes tu ofrenda al altar, y esto no necesariamente cuando vas al templo y vas a adorar al templo. No, no, no. Repito, desde que te dispones a adorar a Dios, en este momento que estamos adorando a Dios, meditando en su palabra, estamos frente al altar, estamos ante el altar del Señor. Pero si en ese momento, dice el Señor Jesucristo, cuando vienes al altar trayendo tu ofrenda y te acuerdas, no que tú ofendiste, porque se supone que un cristiano no debe ofender, que no debemos llegar a este nivel de ofensa, ¿verdad? Nos enojamos con nuestro hermano, pero no lo hemos ofendido, ¿no? Pedimos perdón inmediatamente al Señor y no pasamos esa valla, ¿no? Supuestamente. Todo cristiano no debería llegar a ese nivel. Pero dice el Señor, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No que tú hayas agredido, sino que tu hermano te agredió, tu hermano te ofendió. Tu hermano tiene algo contra ti, en la cual tú eres inocente, ¿no? El culpable es él. Él se enojó. Pero el Señor dice, si estás en esa condición, estás adorando al Señor y de pronto te acuerdas, oye, el hermano me vio mal. Mi esposa se enojó conmigo, no sé por qué pasó, ¿no? Entonces dice el Señor, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, espera, haz una pausa, porque en esa condición yo no voy a recibir tu ofrenda. ¿Mm? Vamos a aprender más adelante que hay situaciones que impiden que nosotros, que nuestra ofrenda llegue a la presencia del Señor, que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor, ¿no? Hay circunstancias que impiden que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor. Entonces el Señor dice, haz una pausa, deja allí tu ofrenda en el altar, haz una pausa, porque tienes que volver, definitivamente. Nosotros no podemos vivir, hermanos, sin presentar nuestras vidas delante del Señor. No podemos vivir ni un solo instante sin adorar al Señor. Entonces tenemos que hacerlo inmediatamente. No podemos decir, sí, Señor, sí, me acuerdo. Mañana voy a ir a arreglar este asunto. No. El Señor quiere que lo hagamos inmediatamente. Mi padre decía que mi abuelo mencionaba esta palabra, ipso facto. ¿No? Al instante, deja ahí un momento tu altar y ahora inmediatamente ve, dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve, tienes que venir, porque tampoco te puedes quedar, bueno Señor, sabes que no te puedo adorar porque mi hermano se enojó conmigo, así es que no puedo venir a presentarme delante de ti. Hermanos, no podemos estar en esa situación. Y lamentablemente muchos se dan la licencia, hermanos, como si sus vidas, si tuviesen autoridad sobre sus vidas, ¿no? Muchos se dan, voy a incluirme, hermanos. Muchos nos damos la licencia de decir, no, hoy día no voy a ir al culto porque tengo problemas con mi hermano, entonces no puedo ir. ¿Sabes que no puedes ir al culto hoy en la noche porque tienes problemas con tu hermano? Pero te olvidas que nuestro culto tiene que ser desde que empieza el día. ¿Y eso qué quiere decir? De que tienes que arreglar esta situación inmediatamente. No puedes pasar, por eso Pablo decía, si te vas a enojar, bueno, enójate, es natural, pero no peques, no permitas que el sol se oculte tú estando enojado o que tu hermano estando enojado, esté enojado contigo. Arregla, dice el Señor Jesucristo aquí, arregla, dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, nosotros no podemos, no debemos
postergar nuestra adoración al Señor por nada, absolutamente por nada. ¿Mm? Uno de los termómetros que también nosotros tenemos, gracias al Señor que estableció este precioso sacramento, el de la Santa Cena, ¿verdad? La mesa del Señor. Es lamentable ver en las congregaciones que cuando se celebra la mesa del Señor, ver a hermanos que tienen tiempo en la iglesia, hermanos. No son nuevos, no son neófitos, ya son supuestamente maduros y no pasan a participar de la mesa del Señor. Y esto es, por ejemplo, en la congregación donde yo sirvo, se hace una vez al mes, todos los primeros domingos de cada mes, ¿no? Entonces, no pasó ese primer domingo, entonces, ¿por qué? Porque su conciencia le dice, tú no puedes participar, estás en falta. Pero ¿qué pasó? Si sabes que el primer domingo tenías que participar de la mesa del Señor, ¿por qué no arreglaste tus situaciones? Y eso quiere decir que cuántos días vienes enojado, cuántos días vienes en una situación que te da vergüenza presentarte ante el Señor. ¿Cómo estás orando entonces? ¿Cómo estás leyendo la Biblia? ¿Mm? Y hay otras congregaciones, hermanos, que la Cena del Señor se celebra cada 3 meses, por ejemplo, ¿no? Bueno, cada congregación, cada institución tiene su administración y lo celebra como considere. La Biblia no especifica cada cuánto tiempo, que debemos hacerlo con regularidad, ¿no? Todas las veces que lo hagáis, dice la Escritura, ¿no? Entonces, pero aún así, hermanos, hay en aquellas congregaciones que lo hacen, por ejemplo, una vez cada 3 meses, y no pasas a participar de la mesa del Señor. O sea que vas a esperar otros 3 meses para cumplir con ese sacramento. ¿Mm? No, dice inmediatamente, reconcíliate con tu hermano, porque si no ya estás pecando. Si no ya estamos pecando, hermanos, si no no participamos, si pasa un minuto siquiera en esa situación, ya estamos pecando. Y tenemos que tener cuidado. Un cristiano no puede permanecer en esa situación. Ponte de acuerdo con tu adversario. Ya, bueno, te enojaste o tu hermano se enojó, ¿no? En cualquiera de los lados, dice el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, no esperes. Entre tanto que estás en camino con él, ¿a dónde? A presentar tu ofrenda. ¿Mm? Es lo más pronto que debemos hacerlo. Para considerar cuánto tiempo debe pasar, bueno, antes que presentes tu ofrenda al altar. ¿Y cuándo vas a presentar tu ofrenda al altar? En este instante. Porque en este instante es cuando debemos adorar a Dios. No esperar más tarde ni mañana. En este instante. Ponte de acuerdo con tu adversario en el camino. No sea que él ejerza su derecho. Si tú, como dijimos, pasaste al segundo nivel, agrediste verbalmente a tu hermano, y él use su derecho de denunciarte, te denuncia, dice, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te encuentra culpable, te va a mandar al alguacil, y el alguacil, ¿qué es lo que va a hacer? Cumplir con su tarea, te va a meter a la cárcel. Y no saldrás de allí, dice el Señor, hasta que pagues el último cuadrante. O sea, hasta que pagues toda la consecuencia de tu pecado, humanamente hablando. Aunque ya le pidas perdón al Señor, Señor, ya perdóname, reconozco que he faltado. Sí, yo te perdono, instantemente el Señor nos perdona, pero ya te denunció. Ya fuiste sentenciado. Así es que tienes que ir a cumplir tu pena. Señor, pues se supone que ya me perdonaste. Sí, ya te perdoné, hijo mío, pero anda por cabezón, decía el pastor Espíritu Vente, que ya está en la presencia del Señor. Cabezón, decían los pecadores, ¿no? De cierto te digo que no saldrás de allí, versículo 26, hasta que pagues el último cuadrante. Así es que, hermanos, ¿en qué nivel estamos? Espero que con las justas en el primer nivel, ¿verdad? Bueno, eso es algo natural, pero no pasemos por nada pasemos al segundo nivel, hermanos.
Ni hablar del tercer nivel, porque si somos hijos de Dios no vamos a llegar ahí. Quienes llegan ahí definitivamente no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo. Amén. Luego Jesús habla sobre el adulterio y otra mala interpretación de los intérpretes, ¿no?, de la ley, que tergiversaron la ley de Dios, ¿no? Y lamentablemente pues así han venido enseñando, y Jesucristo dice, cualquiera que ha errado en las Escrituras y así ha enseñado, no será llamado grande en el reino de los cielos. Oíste, versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿no? El adulterio pues es toda infidelidad conyugal, ¿no? Una infidelidad matrimonial, dentro del matrimonio. Pero yo os digo que quien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Miren, aquí el Señor Jesús está prácticamente, definitivamente, está dando el método de cómo no llegar al adulterio físico. Porque lo que se está condenando aquí, o sea, según la interpretación de la ley por los hombres, lo que se está condenando es el acto físico. Pero Jesucristo nos da la fórmula de cómo no llegar al acto físico. ¿Y cómo evitamos llegar al acto físico? Bueno, evitando adulterar aquí, en nuestra mente. Dice, yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ya estamos en la misma condición si hubiésemos hecho el acto físico, si hubiésemos cometido el acto físico del adulterio. Por tanto, dice el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Está motivando la automutilación el Señor? ¿Automutilación física? No, no. Porque si empieza en nuestra mente, hermanos, entonces aquí es donde debemos cortar, ¿no? Toda intención de mirar, toda intención de codiciar. ¿Qué están mirando nuestros ojos? ¿No? Por ejemplo, en estos últimos años, a lo que más estamos expuestos es a las redes sociales, ¿no? Y pues allí, hermanos, ¿cómo están tus redes sociales? ¿No? ¿Cómo están tus contactos? ¿A qué le das me gusta? ¿No? Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, ¿no? Una vez más. No es necesario, no, Jesucristo no está motivando la automutilación, sino que nos está advirtiendo que podemos empezar aquí, a evitar todo este tipo de pecados para no llegar a cometer el acto físico. Definitivamente, si lo evitamos en la mente, lo vamos a evitar físicamente. Sabio el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces nos está ayudando, nos está, pues, muchos dirían, ay, ¿por qué no lo pensé antes, no? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿No? Bueno, si ya pasó, no es tarde. Pídele perdón al Señor, pero también tienes que asumir las consecuencias de esta actitud. Lamentablemente, a causa del adulterio, pues, muchos hogares se han destruido, muchos matrimonios se han separado. Y quienes pagan los platos rotos son los hijos, hermanos. No pensamos en los hijos, no pensamos a quienes vamos a afectar por el solo hecho de satisfacernos a nosotros mismos, ¿no? Y es que lamentablemente, pues, hemos escuchado y hemos visto de casos que definitivamente
nos han partido el corazón, hermanos, de enterarnos de situaciones, de matrimonios, hermanos, que veíamos tan precioso cómo se llevaban, cómo venían desarrollándose y de pronto ahora se quebranta, ¿no? A causa del adulterio. Y esa es una arma que el enemigo está usando efectivamente y le está dando muy buenos resultados, lamentablemente. Es por eso que debemos velar, debemos cuidarnos, hermanos. El blanco del enemigo con respecto a este pecado siempre han sido los que están expuestos públicamente enseñando la palabra del Señor. En primer lugar, nuestros pastores, ¿no? El enemigo está trabajando muy duro por hacer caer a los pastores, a los líderes espirituales, ¿no? Es por eso que necesitamos orar y necesitamos de las oraciones de cada uno de ustedes, hermanos. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros pastores. Aquí cada uno, gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que nos acompañan diariamente, que son de diferentes congregaciones. Hermanos, oren por su pastor. Oren por su pastor. Oremos por nuestros pastores. Que Dios los cuide, que Dios los libre de caer en esta tentación, porque hemos visto, ¿verdad? Hemos visto también cuadros muy penosos de hombres de Dios que descuidaron por allí y cayeron en esta trampa de Satanás y hemos visto lamentables consecuencias, ¿no? Pero mientras tanto, hermanos, oremos por nuestros pastores, oremos por ellos, oremos por nosotros mismos también, que no caigamos, los que somos casados, somos cabeza de hogar, tenemos un hogar que el Señor nos regaló. Tenemos hijos que el Señor nos prestó. Y pensemos en el daño que les haríamos. Pensemos en el daño irreparable, hermanos, que les causaríamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, si es que sucumbimos ante esta tentación. Varones, hermanos, cabezas de hogar, parémonos firmes, oremos los unos por los otros, cuidémonos las espaldas para no caer ante estas tentaciones y echar por tierra nuestro hogar que hemos venido cada día esforzándonos para crecer como una familia de Dios, como una familia saludable. Nosotros somos llamados, nosotros los hombres somos llamados a cuidar de nuestro hogar, a cuidar de nuestra esposa, a amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos estar dispuestos, hermanos, a, si es posible, morir cuidando el amor por nuestra esposa, por nuestros hijos. Es lamentable, hermanos. Por ejemplo, tengo la gracia de trabajar en un colegio de una población regular de alumnos, estudiantes. Y en su mayoría, hermanos, por ejemplo, ¿no?, se apellidan, por decir, Electo Cayetano. Son mis apellidos. Y hoy que estamos trabajando de manera virtual por unas plataformas en donde cada uno se identifica con su nombre y apellido para saber quiénes están ahí, quiénes están presentes. Hermanos, y muchos estudiantes no se identifican con el apellido de su padre. Se identifican solamente con el apellido de su madre. Y cuando uno investiga, indaga, no es que su padre se fue del hogar. Su padre los abandonó.
Su padre fue tras otra persona. Y estos hijos sufren, no se identifican con sus padres. Es lamentable, hermanos. Es lamentable el daño irreparable que nosotros los padres podemos causarle a nuestros hijos si es que nos descuidamos en este aspecto. Hermanos, sus oraciones por mi persona. Sus oraciones por mi persona. Y oremos, hermanos, los unos por los otros. Por nuestros líderes espirituales. Oren por sus esposos, estimadas damas que nos acompañan. Oren por sus esposos, las que son casadas. Oren por sus esposos. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos libre. Oremos, Padre amado. Bendito Dios Todopoderoso, grande y maravilloso. Señor amado, ¿cuántas veces hemos sucumbido, Dios mío, ante el enojo, ante la ira, de ser algo natural, una manifestación natural? Nos hemos dado la licencia, Señor, de pasar a un segundo nivel y pecar a causa de la ira. Cuando en tu palabra, Señor, nos enseñas qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Dios mío, a que si por alguna razón natural, porque somos por naturaleza hombres malos, por naturaleza somos hombres pecadores, por naturaleza, Señor, somos vulnerables al enojo, pero no debemos pasar a un siguiente nivel de permanecer enojados y pecar a causa de la ira, Señor. Ayúdanos, Dios amado, a poner en orden nuestra vida delante de ti. Que al presentar nuestra ofrenda podamos hacerlo con manos limpias, sin ira ni contienda. Al contrario, Señor, dispuesto a perdonar y a buscar el perdón de las personas a quienes hemos agredido o de las personas que nos han agredido, Señor, perdonarlos. Porque así como tú nos has perdonado, así como tú has tenido misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no la podemos tener para con aquella persona que nos agrede, que nos desea lo malo? Señor, ayúdanos a cumplir con tus enseñanzas. Y por otro lado también, Señor, sobre todo a los que somos casados, a los que somos cabeza de hogar, Señor, líbranos de la tentación del adulterio. Líbranos de caer, Señor. Líbranos, Señor, de siquiera permitirlo en nuestra mente. Ayúdanos a desecharlo desde raíz, desde nuestros pensamientos, Señor. No permitas, Dios mío, que por esta causa estemos defraudándote a ti en primer lugar y luego estemos defraudando a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y como decía un pastor, si nosotros te somos fieles a ti, si somos fieles a ti, Señor, entonces vamos a ser fieles a nuestra esposa. Señor, ayúdanos a serte fiel a ti en primer lugar y amar a nuestra esposa con todo nuestro corazón, así como tu Hijo Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, su iglesia. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Por otro lado también, Señor amado, te pido por nuestros hermanos que estén pasando diversas pruebas, diversas dificultades. Te ruego, Señor, que tu misericordia sea sobre sus vidas
y que puedas fortalecerlos cada día más y más. Señor, es el proceso que tú has decidido que se esté pasando, Señor, que estén pasando tus hijos, así como nosotros lo hemos vivido o lo viviremos, Señor, tal vez. Son procesos necesarios para nuestro crecimiento, Señor, pero también tu palabra nos enseña que así juntamente con la prueba, tú nos das la salida. Y ayúdanos, Señor, a soportar la prueba hasta encontrar la salida, Señor. A no sucumbir ante estas circunstancias, al contrario, reconocer que tú estás obrando en nuestras vidas por medio de estas diversas situaciones, sea enfermedad, sea crisis económica, sea cualquier tipo de crisis, Señor. Ayuda, mis hermanos, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles a ti. Señor, también no queremos cesar de pedirte por nuestras autoridades, por nuestro presidente, por nuestros gobernantes locales, Señor. Más allá de sus administraciones, Señor bendito, son sus corazones, son sus almas, Señor, que necesitan salvación. Ten misericordia, Dios mío, que tu Espíritu Santo también los mueva a arrepentimiento y se vuelvan a ti. Empiecen a mirarte a ti, Señor, como el Dios soberano sobre toda la tierra, como el gobernador de gobernadores, el Dios de toda la humanidad, tú nuestro Señor. Padre amado, también por mis hermanos que nos acompañan diariamente, te ruego, Señor, que bendiga sus vidas. Te ruego, Padre amado, que los llenes de gracia y favores en sus corazones, Señor, que en este día, Señor, ellos puedan disfrutar de tu amor, de tus bendiciones, de todo lo que has provisto, Señor, que no falte un pan sobre sus mesas, que la salud la tengan, Señor, presente siempre, y si están pasando por alguna dificultad, Señor, puedas atender sus necesidades según tu voluntad. Amado Dios, toda esta oración lo presentamos ante ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Qué feliz estaré al lado de mi Dios de amor, en el coro inmensurable mi voz. Quiero agradecer a nuestro Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas que nos acompañan diariamente. Rosa Cayetano, mi madre, Dios te bendiga, madrecita, te llene de fuerza, fortaleza, salud cada día. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Araceli Julcamoro, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos en esta mañana. Rosmil Saldarriaga, hermana, bendiciones. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano y amigo, gracias por acompañarnos. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga, Dios te guarde, te bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, bendiciones, gracias por acompañarnos. Elena Yupanqui, hermana, bendiciones, gracias por acompañarnos. Orlando Abanto, estimado hermano y amigo, de cariño le decimos Chino, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, estimado. Esperanza Pérez, Perita, Dios te bendiga, qué gusto, gracias por acompañarnos. Carmen Pajuelo, hermana, bendiciones, Dios la bendiga, bendiciones a su familia. Lilibet Ruiz, estimada hermana Lilibet, gracias por acompañarnos. Viviana Sánchez Lama, hermana, bendiciones, Dios la bendiga. Jos André Vic Aval, bendiciones, estimado hermano, gracias por acompañarnos. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. Sarela Torres Santillán, Dios la bendiga. Carlos Pérez, estimado hermano y amigo, Dios te bendiga. ¿Quién más tenemos por aquí? Rebeca Romero, bendiciones, gracias por acompañarnos. Y bien, todos los que en el transcurso del día estén uniéndose también a la transmisión,
por aquí. De repente también alguien que se me escape. Ok. Bien. Hermanos, gracias por su preciosa y valiosa compañía. Si Dios lo permite, mañana domingo también, como todos los sábados y domingos, transmitimos a las 7 de la mañana. Así es que, si Dios lo permite, estaremos mañana a las 7 minutos antes para poder nuevamente edificarnos en la palabra del Señor. Hasta entonces, bendiciones a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Al mirar como Él te ofrece paz, salvación y vida eterna, ven a Él hoy mismo, porque mañana será demasiado tarde. Tienes que cambiar de vida, tienes que rendirte.